Hoy vamos a estar hablando de acuerdos. Y voy a invitar a mi hermosa y amada esposa que venga por aquí y comparta conmigo hoy este púlpito, este lugar, pueda compartirlo conmigo. Así que fuerte el aplauso para ella. Entonces usted sabe que las familias, en estos tiempos que estamos viviendo, las familias son las que están recibiendo los mayores golpes. Por eso para nosotros hemos decretado que este es el año de la familia. Y Dios va a bendecir a las familias que ya están formadas, a las familias que se van a formar, las que están en formación. Pero en esta iglesia, este año, Dios va a bendecir a las familias de una manera especial. Hoy vamos a estar hablando de acuerdos. Junto con mi esposa vamos a contarles algunas cosas, ¿sí? Y el próximo domingo vamos a estar hablando de padres e hijos, relaciones de padres e hijos. Y de aquí a 2 semanas, ese domingo, vamos a cerrar esta serie de este mes de familias con el tema de finanzas en la familia, en la casa, ¿sí? Así que no te pierdas, invita siempre a otras familias a que puedan recibir la bendición. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Bien. ¿Está prendido tu micrófono? Sí, ¿han prendido los micrófonos? Sí. Ustedes saben que la familia es idea de ¿quién? De Dios. La familia es idea de Dios. No es algo que se creó, no es algo que se inventó, no es algo que se bifurcó por un lado y por otro como las corrientes de este tiempo. La familia es idea de Dios desde la creación. En Génesis encontramos que Dios dice que Él hizo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la idea de Dios desde el principio. Y Dios es un Dios que no cambia. Así que queremos hablarte un poquito de esto. Y hay un texto en la palabra de Dios que queremos que puedas leer con nosotros, que es la base de esta enseñanza. No sé si tenemos el texto ahí. Aquí está. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Vamos. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Bien. Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué piensas? No, es muy imposible. Es fuerte, sí. Tenemos que estar de acuerdo. Es bien difícil. ¿Y por qué tendríamos que andar de acuerdo si, no somos iguales? ¿Sí? Si tú miras a tu esposa, a tu esposo, y tú dices, bueno, es completamente distinto. Nosotros somos bien distintos. Ahora, Dios nos unió, porque la familia, el matrimonio, es idea de Dios. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos seguros que Dios intervino en nuestras vidas y nos unió. Pero somos distintos. Entonces, podríamos decir, bueno, que Dios haga la obra, o podríamos decir, nosotros tenemos que trabajar en ponernos de acuerdo en las diferencias y en las áreas de nuestra vida que necesitan ese acuerdo. Por ejemplo, ¿en qué somos distintos tú y yo? Uy, a plena vista ustedes se dan cuenta que somos muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, mi esposo es muy tranquilo. Mi esposo es, como decimos en mi país, es un agua de tanque, ¿sí? Usted lo deja sentado en ese sillón, puede estar por horas en ese sillón. Bien tranquilo es él. ¿Y yo, papi, cómo soy? Me ponen en problemas acá. Bueno, es todo lo contrario a mí. Ella necesita estar activa. Ella llega a casa y necesita quemar todas las energías que tiene. ¿Sí? Es bien activa. Ahora, desde que la conozco, ella es así. ¿Sí? Y esto nos hace distintos. Esto nos hace 2 personas que, aunque Dios nos unió y sabemos que Dios nos unió, esas áreas, por ejemplo, somos bien distintos. ¿Qué otras áreas somos distintos? Somos muy diferentes. Por ejemplo, cuando yo le hago una pregunta a mi esposo o a cualquiera, yo necesito que me respondan ahí mismo, ¿no? Entonces, al principio yo le decía, papi, ¿qué pensás de esto? Y él no me respondía, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué no me respondés? Y él me decía, estoy pensando. Entonces, esto llevó muchos años hasta que él se consiguió una camiseta que dice, estoy pensando, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que me conteste ahí mismo, pero él necesita tu tiempo para pensar, ¿sí? Sí, exactamente. Yo
Yo no puedo dar respuestas en el momento, ¿sí? A mí me apuras y como los carros viejos, me quedo ahí, ¿no? Como que tosiendo. Y ella necesita esa respuesta. Entonces, esas son áreas que si nosotros no aprendemos a trabajarlas, si nosotros no aprendemos a ponernos de acuerdo en las áreas en las que somos distintos, vamos a tener conflictos. Y los tuvimos. Y los tuvimos. Sí. Y los seguimos teniendo. Eso es lo que yo quería hacer como un paréntesis. El hecho de que hoy estemos compartiendo este tiempo no significa que ya la obra está completa, ¿ok? No queremos en ningún momento que usted crea eso. Somos trabajo en proceso, como cada uno de ustedes, como nuestra familia, ¿sí? Entonces, este es un tiempo donde usted va a recibir lo que Dios le quiera dar y usted va a trabajar. No va a dejar que el desánimo venga, porque hay mucha gente que cuando dice, ay, no, mira, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, y entonces entra el desánimo. No deje eso. No deje que el desánimo entre, sino pueda tomar a lo mejor lo que le pueda servir y pueda llevarlo, ¿sí? Lo que funcione, lo que el Señor le esté hablando para su vida en particular. ¿Ok, hermanos? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tuvimos que trabajar y tenemos que seguir trabajando mucho es en la crianza de nuestra hija, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, soy más de Saraí, ¿no? Y entonces le digo todas las cosas. En cambio, mi esposo me dice, no. Entonces, él se va y se sienta con su hija, ¿sí? Y entonces comienza a decir las cosas más tranquilo. Entonces, somos muy diferentes, pero la idea principal de esto es que para llevar adelante nuestra vida y nuestra familia, nos pusimos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a tener que seguir poniendo de acuerdo para honrar también la palabra del Señor. Así es, sabe que con respecto a los hijos, es bien importante que aprendamos a ponernos de acuerdo. Porque en un momento nos dimos cuenta que, por ejemplo, nuestra hija empezó a hacer lo que quería con nosotros. ¿Por qué? Porque es la clásica manipulación de los hijos. Si no lo sabes y tienes hijos pequeños, lo vas a aprender. El niño manipula a sus padres desde que está en la cuna, desde que empieza a llorar. Y un padre y una mamá o un papá le va y le dice, ay, pobrecito, que no llore. Y a la hora que él llora es que hay que levantarlo, ¿sí? Y entonces, a veces nuestros hijos y nuestra hija empezó a hacer eso, ¿sí? Entonces sabía que ella podía ir a mamá y que mamá en ese momento quizás explotaba y ese famoso que dijo ya, bla, 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 ¿no? Y le decía todo eso, pero ahí quedaban las cosas. Entonces, venía a mí pensando lo mismo. Ahora, yo no voy a explotar. Yo le decía, tenés A o B. Y no me iba a mover de ahí, ¿sí? Entonces, después, como sabía que yo me mantenía firme en mi respuesta, iba a ella y a través de ella trataba para que viniera y me dijera, dale papi, hagámosle esto, dejémosla. Entonces, nuestros hijos, si nosotros no aprendemos a ponernos de acuerdo en la crianza y en la formación de nuestros hijos, entre otras cosas, nuestros hijos empiezan a hacer lo que quieren. Es importante que el matrimonio, que la pareja pueda estar de acuerdo en todos los aspectos, pero también en la formación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no somos iguales, ¿sí? Si tú miras a tu esposo o a tu esposa, te vas a dar cuenta, no somos iguales, pero sí tenemos que aprender a complementarnos. Somos un complemento, ¿sí? En lo que ella de pronto puede fallar, yo soy firme, y en lo que yo fallo, que son muchas, ¿sí? Ella de pronto no quiere decir muchas de ellas, pero son muchas en las que yo fallo, ella me complementa. Yo, por ejemplo, soy bastante desordenado, ¿sí? Y a ella le gusta el orden y la limpieza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al principio todo esto era siempre una discusión. ¿Por qué? Porque yo dejaba los platos ahí, todo eso, y mi esposa ama tener su cocina limpia. Entonces yo tuve que aprender a complementarla a ella y a saber que de pronto eso es algo que ella valora, que es un valor en su vida, ¿sí? Y ahora trato, cuando sé que está por llegar, cuando sé que viene en camino, a veces ahí voy a la cocina y digo que todo brille, que todo esté lo mejor posible, ¿no? Y cuando Sarai era pequeña, me decía, ella se iba a trabajar y me decía, bueno, hay que levantarla, hay que peinarla, hay que llevarla a la cosa, y hay que limpiar los platos o los trastes de la cocina, ¿sí? Y a mí se me olvidaba, salía corriendo con Sarai y se me olvidaba lo de la cocina. Y llegaba
llegaba a la casa, luego llegábamos casi juntos a la casa y me decía, ¿te faltó doler la cocina? Yo decía, pero sí, yo hice lo demás. Yo llevé a Saraí, la levanté, la peiné, la peinaba como podía. Yo aprendí a hacer trenza con ella. Hoy día soy especialista. Pero entonces, cuando llegaba, veía los platos ahí y yo decía... y entonces yo decía, pero de 3 fallé una. O sea, pero no, tenemos que aprender a complementar. Cuando hay cosas que yo sé que a ella la bendicen, yo tengo que aprender a complementar esas áreas en la vida de la persona, no solamente entre matrimonios, a veces en la vida de los hijos o de los hijos hacia los padres. Tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros y saber que cuando hay una debilidad en otra persona, pues entonces yo tengo que fortalecerme en esa área para poder ser de bendición. No se puede caminar hacia un mismo destino sin establecer estos acuerdos. ¿Por qué? Si no hay acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar en la casa, en el matrimonio, en los lugares donde estemos? Va a haber siempre un dictador. Va a haber alguien que diga se hacen las cosas así y porque sí. ¿Sí? También, ¿qué va a pasar? Va a haber una anarquía. Todos van a hacer lo que quieren porque no hay nadie que pueda ponerse de acuerdo, ¿verdad? O también, como puede pasar muchas veces, como no pueden avanzar, las relaciones se rompen, las familias se deshacen. ¿Por qué? Porque pierden la esperanza de que pueden llegar a cumplir el propósito en el Señor. ¿Se dieron cuenta cuán importantes son los acuerdos? ¿Sí? Vamos a ver algunos puntos con respecto a esto. Sí, por ejemplo... A ver, siempre va a haber desacuerdos. Esto no es algo que... Yo pensé el primer día que el día que nos casamos, ¿sí? Hicimos un pacto delante de Dios y ese era todo el acuerdo que teníamos que tener en nuestra vida. Y a la semana o antes me di cuenta de que no era el único pacto, sino que teníamos que trabajar en muchas más áreas. Ya en la luna de miel uno se da cuenta de las diferencias, ¿sí? Porque es lógico, ya viene de una familia distinta, de una formación distinta. Yo vengo de una familia totalmente distinta, conocimos a Jesús en etapas distintas y vivimos nuestra relación con Dios de una manera distinta. Entonces teníamos que empezar a complementarnos. Y cuando llegó ese punto donde empezaron los conflictos, al principio eran peleas fuertes, al principio no nos sacábamos los ojos, pero sí eran discusiones fuertes. No se hagan los santos porque acá todo el mundo ha pasado por ahí y lo sabe. Pero un día dijimos, Dios tiene un potencial con nuestras vidas. O nos sentamos a tratar de lograr acuerdos en las áreas en las que estamos, o esto termina mal. Y este es el punto en el que muchas parejas no se sientan, o familias no se sientan a trabajar. Ese es el punto clave, ¿sí? Ese es el punto de quiebre. O sabemos que Dios nos unió con un propósito y seguimos adelante tratando de hacer un acuerdo, ¿sí? O de, como quieras llamarlo, de negociar, ¿sí? Ese punto para poder ser de bendición, o terminamos destruyendo el propósito de Dios y nuestras vidas. Y sabes que cuando estábamos hablando y preparando esto, veíamos que había consecuencias. Si nosotros no tomamos esa decisión de trabajar en esas áreas, va a haber consecuencias. ¿Nos compartís un poco las consecuencias? Sí, mi esposo estaba hablando de lo que es el número 1, ¿sí? Que es sentarse a ponerse de acuerdo, ¿sí? Cuando vemos que hay fricción en la misma área, ¿sí? Donde hay siempre peleas, donde hay siempre dificultades, ¿no es sabio parar y ver qué es lo que está pasando en vez de seguir arrastrando la cosa? ¿Sí? Es sabio parar y decir, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Porque va a llegar un momento donde la cosa va a estar fuerte que no va nadie a querer trabajar en eso. Estoy hablando no solamente de los matrimonios, estoy hablando de la familia, estoy hablando de los hijos, ¿verdad? Entonces, las consecuencias son grandes. Yo te quiero decir algo, que lo que más está atacando el enemigo en este tiempo en tu vida, sean los hijos, sean las finanzas, sea la familia, es lo que más Dios quiere usar en tu vida. Entonces tú te tienes que dar cuenta. Si tú no puedes salir adelante con tus finanzas, y todos pasamos por ese tiempo, todos somos aquí, no sé, algunos levanten la mano si nunca tuvo problemas financieros, porque todo el mundo le va a pedir consejo. Pero todos hemos pasado tiempos de vacas flacas, ¿verdad?
Y en ese momento está bien, el Señor nos da la salida. Pero si usted vive su vida de vaca flaca en vaca flaca, es porque usted tiene que parar y decir, ¿qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Es de sabio parar, es de sabio y ver las consecuencias. ¿Qué pasa si nuestros hijos no los vamos a corregir ahora que son pequeños? Póngale la firma, hermana, que cuando crezcan esos hijos ya no los va a poder agarrar más. Si usted al principio no pone y no se sienta a ponerse de acuerdo con su esposa, a las que son mujeres solteras con sus hijos, pónganse de acuerdo con el Señor, pónganse de acuerdo con las personas que están a su alrededor, ¿sí? Es muy importante sentarse y ponerse de acuerdo para evitar estas consecuencias que van a venir. Trabajar por la armonía de la familia, hermanos, ¿sí? Siempre nosotros decimos que somos muy diferentes. Yo vengo en una familia donde usted resolvía los problemas así. Literalmente. Así. Mis tíos, mis primos, todos. Entonces, yo tengo que aprender, bueno, yo nunca, ¿no? Pero yo tengo que aprender a dirigirme de una forma diferente, ¿verdad? De aprender a recibir lo que Dios me ha dado en este tiempo, comparte con mi esposo. Entonces, nos tuvimos que sentar y ponernos de acuerdo. Sí, hay un punto que es bien importante. Cuando tú formas tu familia, ¿sí? Es una nueva familia. Y tienes que formar una nueva cultura en tu familia, ¿sí? No puedes decir, bueno, porque mis padres lo hacían de esta manera, porque mis padres resolvían las cosas de esta manera. La palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es claro, eso es un principio. Y se unirá a su mujer y serán uno solo. Formarán una nueva familia, ¿sí? Yo siempre digo en los matrimonios, en las parejas, en la consejería, los de afuera tienen que ser de palo en ese punto. Tú resuelves tus cosas con tu esposa. Ahora, cuando identificas el problema, cuando sabes que hay un problema, entonces te sientas a trabajar con ello. Y hay dos cosas, ese es el segundo punto, hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. El primero de ellos es escuchar. Necesitas escuchar a la otra persona y prestar atención. Esto es algo que yo tuve que aprender a hacer. Prestar atención, ¿cuál es el punto de mi esposa? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de por qué ella reacciona de esa manera? ¿Cuál es el punto de por qué ella me habla de esa manera o me está expresando esto? O su necesidad o sus diferencias. Porque ella, Dios la hizo con un pensamiento. Entonces yo tengo que aprender a escuchar, yo tengo que bajar un tono, ¿sí? Tengo que humillarme un poco, sacar mi orgullo muchas veces de delante y tengo que aprender a escucharla. Tengo que aprender a escucharla y tengo que aprender a ser honesto en mi manera de expresar. O nosotros necesitamos ser honestos en la manera de expresarnos. ¿Cuántos problemas hay? No porque no hablemos, sino porque callamos. ¿Sí? Yo lo hacía, yo la mataba con el silencio. ¿Sí? Y la cosa se ponía peor cuando yo no le daba respuestas. Pero no es que en el momento tenía que pensar. No le daba respuesta porque la ignoraba. Porque de pronto dentro mío yo no sabía qué respuesta darle y entonces yo ignoraba eso. Y entonces el silencio hace muchas veces más daño. Ahora, pero cuando hablamos, tenemos que aprender a hablarnos con respeto y tengo que aprender a escuchar su posición, a pensar en lo que ella está diciendo y a honrar lo que ella está diciendo. Gracias. Y el número 3 es establecer y honrar el acuerdo. Cuando no honramos un acuerdo, tampoco honramos a la otra persona, hermanos. Cuando no honramos un acuerdo, no honramos a la otra persona. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús en el Getsemaní? En la oración que hizo, le dijo, mira, Padre, yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero pasar por este sufrimiento, ¿sí? Pero que no se haga mi voluntad. Ellos ya se habían puesto de acuerdo. El plan de salvación no se creó en ese momento. Vino desde el principio. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Honró ese acuerdo que había hecho con el Padre, ¿sí? Entonces, honrar los acuerdos significa que si nos pusimos a hablar y nos pusimos de acuerdo, vamos a honrar en lo cual nos pusimos de acuerdo. Por ejemplo, si nuestras finanzas no están bien,
Y a mí me gusta comer todos los domingos afuera. Y mi esposo me dice, mami, por los próximos 6 meses no vamos a poder comer afuera. Yo me tengo que conformar que los domingos después de la iglesia no voy a comer afuera, aunque me cueste. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, ¿sí? Porque yo quiero comer, pero también quiero honrar a mi esposo. Entonces se dan cuenta que los acuerdos se tienen que mantener, porque no solamente por honrar a la otra persona, ¿sí? Es importante. Sí, en ese tipo de acuerdos, nuestra recomendación siempre es las finanzas tienen que conocerlas los dos. ¿Saben que la mayoría de los divorcios son por razones financieras, por problemas económicos en la pareja? No está infidelidad por encima de finanzas. Finanzas es el número 1 en los divorcios, problemas financieros. Después vienen infidelidades. Así que es bien importante que en todos los aspectos de las relaciones, inclusive con los hijos, ¿sí? Yo conozco padres que a sus hijos no tienen problemas financieros, pero a sus hijos le compran zapatillas de $200, $300. Y saben que eso es un daño a la economía. O le compran celulares de $1,000, $1,200. Y eso es un daño a la economía, pero lo hacen porque cuando yo era chico yo no pude recibir nada de eso. Tenemos que aprender a razonar más las cosas, a hablar más las cosas con nuestros hijos, con el matrimonio, diciendo, mira, tenemos que ponernos de acuerdo en esto, ¿sí? Porque nuestras finanzas nos dan, y explicarle a nuestros hijos la situación por la que estamos pasando, ¿sí? Para que ellos puedan sumarse también a ser de bendición en su familia. Otro de los puntos que queremos compartir es el punto número 4, es que necesitamos empezar, grábate bien esto en tu cabeza, necesitamos empezar a usar más la palabra nosotros, ¿sí? No yo o tú, porque yo nace del orgullo y tú nace de la crítica, ¿sí? Así que la palabra nosotros es la que Dios diseñó en el huerto del Edén para el matrimonio, ¿sí? Y serán una sola carne. Somos nosotros los que tenemos que salir adelante, ¿sí? En todos los aspectos. La crianza de los hijos es nosotros. Las finanzas de la casa es nosotros, ¿sí? Y en un tiempo de nuestra vida, mi esposa siempre quiso estudiar y tener una carrera, y entonces llegamos a un tiempo en nuestra vida que tuvimos que ponernos de acuerdo. Y entonces ella dijo, yo voy a dejar de trabajar. Nos ajustamos financieramente, nos ajustamos como familia por tiempo, por recursos, para que entonces ella pudiera lograr algo que iba a ser el beneficio de la casa también, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender que los acuerdos juntos son importantes para poder salir adelante, ¿sí? Sí, y el usar la palabra nosotros en la familia en general, hermanos, estoy hablando. Sí, acuérdense que esto no solamente es del matrimonio, es mujer, hombre solo, abuela con sus nietos, quien sea, ¿no? Crea ese sentimiento de apoyo y pertenencia, ¿sí? Marca dónde va la familia. Nosotros vamos a tomar vacaciones. ¿Sí? Nosotros vamos a salvar para comprarnos una casa. Nosotros vamos a tratar de que no gritar más en la casa. Nosotros vamos a tratar de no pelearnos tanto. Nosotros vamos a tratar, ¿entiende? Entonces eso marca la dirección a la familia. ¿Para dónde es que vamos? ¿Sí? ¿Para dónde es que vamos? Y no solamente nosotros vamos a la iglesia, porque eso es una cosa que a veces le hace mal a la gente. Si usted solamente a sus hijos le dice, vamos a la iglesia, pero no le enseña ni a amar a Dios, no le enseña a cumplir sus mandamientos, y usted no es el ejemplo, dígame que es lo mismo que ir al súper. ¿Se dan cuenta? Porque tiene que haber un propósito. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque amamos a Dios. ¿Por qué diezmamos? Porque de Dios recibimos todo. ¿Por qué mamá y papá cuando se pelean no se gritan y se respetan? Porque Dios nos manda eso. ¿Por qué mamá no se manda a mudar cuando no está de acuerdo a papá? No, porque hay un acuerdo, ¿entienden? Entonces ellos van recibiendo eso y ellos van actuando. ¿Sí? Y entonces usted llega a un momento donde esa persona ya recibió lo que necesitaba. Y es un cristiano que solamente necesita encontrarse con el Señor y va a vivir los principios.
¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque lo que estamos hablando hoy son principios bíblicos, ¿sí? Y los principios bíblicos son para ponerlos en práctica, y también nos van a dar un beneficio, porque el Señor cumple su palabra. El Señor, aquellos que hacemos su voluntad, el Señor la honra. Amén, mis hermanos. También crea, como dijo mi esposa recién, un sentido de pertenencia. ¿Sí? Cuando yo le comparto una situación que yo estoy viviendo, una preocupación que tengo en lo personal o como familia, al yo abrir mi corazón, que muchos hombres no lo hacen, ¿sí? No abren su corazón con su esposa, no abren su corazón, y eso es orgullo. Hermano, cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo, cuidado con el egoísmo. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresar nuestras crisis, nuestro problema, las situaciones que vivimos. Pero es muchas veces dejar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no logramos? ¿Qué hacemos cuando no logramos un acuerdo? Y a veces tenemos que estar acuerdo en el desacuerdo. ¿Escucharon esa frase? ¿Sí? Hay veces donde no vamos a ponernos de acuerdo. Porque no siempre nos ponemos de acuerdo. No siempre nos ponemos de acuerdo en todas las cosas. Pero yo aprendí que cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? En este caso de nuestro matrimonio, de la familia, como mi esposo es la cabeza, ¿sí? No, él es el que toma la decisión. No el cabezón. Él es el que toma la decisión, ¿sí? Él es el que toma la decisión final. Pero también aprendí de que a pesar de que él se equivoque en esa decisión, yo no voy a decirle, viste, te dije. Porque eso es lo peor que puede haber para un hombre, ¿sí? Y aparte tampoco suma. Imagínense en qué suma la cosa. Solo habla de mis ganas de hacerle saber que yo estaba en lo correcto. Y eso es orgullo, al final, ¿sí? Si yo sé que el orden divino viene por mi esposo y yo me someto a ese orden divino, lo que pase, el Señor va a ser el que obre, ¿entienden? ¿Sí? Y eso tiene que ver también con que con el tiempo el hombre se gana ese lugar, ¿verdad? Si yo sé que es un hombre que busca de Dios, si yo sé que sus decisiones no son arbitrarias, no son egoístas, ay, porque yo quiero y punto, acá yo soy el hombre de la casa y se hace lo que yo digo. No, porque ahí imagínense, yo saltaría así como un gato. Pero no, ¿es por qué? Porque yo he visto la mano de Dios. Y también sé que Dios me está tratando a mí, hermanos. Las mujeres necesitamos ser tratadas también, ¿sí? Porque no sé si ustedes, pero a veces queremos ganar todos los casos. ¿A quién le pasa eso? ¿Sí? Como que nacimos con eso que queremos ganar, somos abogadas y queremos ganar nuestro propio caso. Pero bueno, no, porque nos ponemos de acuerdo en el desacuerdo y honramos a Dios. ¿Se dan cuenta? Yo honro a Dios, yo suelto eso. Y le digo, bueno, Señor, Él es la cabeza, muéstrale, Señor. Muchos siempre oramos. Claro, oramos, Señor, ¿qué hacemos en esta decisión? Cuando no pasa nada, cuando no viene la respuesta, cuando no sabemos para dónde es que vamos a ir, la respuesta viene, ¿sí? Y entonces Él toma las decisiones y yo me sujeto y el Señor a través de eso trata mucho en mi corazón. Y yo he aprendido y he crecido mucho también en eso, hermanos. Eso me ha ayudado a mí, porque yo vengo de una familia que usted sabe. Si usted, la ley del más, algunos vienen de una familia así como la ley de la selva, que gana el más fuerte. ¿Sí? Entonces a usted viene y le dicen algo, no, usted tiene que como que ponerse ahí, ¿no? En karateca, ¿ok? Pero entonces yo me sujeto y he visto la mano de Dios. He visto que Dios me ha honrado también. ¿Sí? Me ha honrado en yo ser obediente a Dios. No a Él, sino cuando yo decido ser obediente al Señor, ¿sí? Es muy importante eso. Saben que, y como hombres, nosotros tenemos que aprender este punto. Dios nos manda en la palabra que tenemos que honrar a nuestra esposa y amarla y tratarla como un vaso frágil, ¿sí? Entonces, de nada me sirve a mí seguir una pelea o discutir o lastimarla emocionalmente. A veces no hace falta usar
nada físico, sino que uno puede lastimar mucho emocionalmente o sentimentalmente, ¿sí? Ahora, hemos aprendido un principio. Al principio, llevamos 25 años de casados, recién cumplidos, y al principio de nuestros años eran discusiones fuertes, hasta que un día el Señor nos habló en un texto que es un principio en la palabra de Dios y es muy simple. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, exactamente. Entonces, aprendiendo este principio, dijimos, no puede pasar un día sin que nosotros resolvamos, una noche para el otro día, sin que nosotros resolvamos nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios bendice. Y no solamente en el matrimonio. Si tienes un conflicto con tus hijos, tienes un conflicto con tus padres, necesitas, para que Dios bendiga tu vida, necesitas aprender a resolver los conflictos y a llegar a un acuerdo. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que bendice cuando nos ponemos de acuerdo, cuando resolvemos los conflictos en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, yo también, dice Dios, lo haré allí en los cielos, sobre cualquier cosa que pidan. Y cuando nosotros no podíamos resolver un conflicto, eso es lo que hacíamos. Decíamos: Señor, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero ayúdanos, nos ponemos de acuerdo en que tú eres el único que puede intervenir en nuestras vidas. Y como se lo pedíamos al Señor, el Señor desde los cielos respondía nuestras oraciones, o aflojaba mi corazón, o tocaba mi corazón, o me hablaba, y yo tenía que ir a reconciliarme, a pedirle perdón, o al revés. Pero Dios terminaba interviniendo, porque los conflictos tienen que tener una solución espiritual. Mira, el texto dice: si dos de vosotros aquí en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, mi Padre en los cielos, espiritual, sobre lo terrenal, sobre lo carnal, mi Padre que está en los cielos va a intervenir en sus vidas. El acuerdo tiene que terminar, es aquí en la tierra, pero termina en el cielo, en la presencia del Señor. Y terminamos a veces orando, terminamos a veces llorando, pidiéndonos perdón el uno al otro para poder llegar a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque ponernos de acuerdo es una ley espiritual. Amén. ¿Será que a veces, hermanos, no recibimos porque no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué usted cree? Si la palabra de Dios dice: si dos o más se ponen de acuerdo. Y esto no es solamente en la reunión de oración con los hermanos de afuera. Dice: si dos o más, si dos se ponen de acuerdo, si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, eso va para la familia también, ¿verdad? La madre con los hijos, la abuela con los nietos, el matrimonio. ¿Te has puesto de acuerdo con tus hijos diciendo: vamos a ponernos de acuerdo a orar por las finanzas? Vamos a ponernos de acuerdo a orar por la casa. Vamos a ponernos de acuerdo de orar por los papeles que nos están llenando. Porque basado en lo que el Señor dice, Él nos va a escuchar desde los cielos. Si vemos que a lo mejor aquellos matrimonios que sus hijos están pasando una situación bien difícil, todos hemos pasado por eso, nos ponemos de acuerdo. Y a veces, hermanos, usted no cree, yo solo hablo por mi caso, a veces uno está dormido, hermanos. A nosotros nos pasó un tiempo en la crianza de nuestros hijos que nosotros nos miramos y dijimos: estuvimos dormidos. Orábamos todas las noches, leíamos el devocional todas las noches, pero nos tuvimos que activar espiritualmente para ponernos de acuerdo por algo por nuestra hija. Y el Señor nos escuchó. ¿Será que a veces usted no recibe las cosas en su matrimonio, en su casa, en sus nietos, en sus hijos, porque no se puso de acuerdo? El Señor es fiel en su palabra. Y los acuerdos deben estar fundados en su palabra, ¿verdad? Los acuerdos tienen que tener ese fundamento que es la roca. Amén. Y no solamente los padres o los esposos, los hijos también. Acuérdate que la Biblia está llena de principios que si los pones en práctica, funcionan. Por ejemplo, hay un principio que dice: hijos,
Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Mira qué promesa. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Honra a tu padre y a tu madre. Algunos que están acá me miran como diciendo, bueno, pero ya la embarré muchísimo. ¿Qué hago ahora? Empieza hoy. Empieza hoy, es bien simple. Tú sabes que de lo que hicimos mal o de los pecados, tú hoy día tienes un abogado en los cielos que se llama Jesucristo, que está listo para perdonarte y para restaurar tu vida de ahora en más. Amén. Es de ahora en más. Dejando ciertamente lo que queda atrás, hago una cosa, dijo Pablo, prosigo hacia la meta, voy hacia adelante. Entonces, si como padres la embarramos hasta ahora o no lo hicimos bien, o como hijos dañamos a nuestros padres o los lastimamos, o como esposos nos lastimamos, vamos a empezar desde ahora. Aprovecha este Valentine. ¿Por qué te crees que Dios te está hablando ahora? Empieza desde ahora a trabajar de una manera distinta. Toma las manos de tu esposa, toma las manos de tu esposo o de tus hijos, o júntense como familia. Es decir, vamos a trabajar desde ahora bajo lo que dice la palabra de Dios, los principios de Dios en nuestra vida. ¿Por qué te crees que comenzamos este año este discipulado? ¿Tú crees que es un libro más? Pues cómpralo y léelo. Pero no es un libro más. Vamos a recibir una enseñanza semana tras semana de cómo los principios de la palabra de Dios pueden bendecir nuestra vida relacional, como matrimonios, como padres, como hijos, como abuelos, hasta la suegra. Oh my God. Yo tengo un acuerdo con mi suegra, por eso está allí en Argentina. Hay que hacer acuerdo con la suegra. Pero necesitamos aprender que la Biblia, Dios quiere bendecirte a través de lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Dios quiere bendecirte a través de las cientos de miles de promesas que están en esta palabra. Pero siempre, acuérdense que Dios nos dejó lo que es el libre albedrío, la libertad de decisión. Escoge la bendición este año sobre tu familia, sobre tus hijos, aunque sean pequeños, aunque todavía estén en el vientre. Escoge la bendición para ellos y empieza a hacer acuerdos que puedan bendecirlos en cada cosa, grande o pequeña. ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? ¿En lo que vamos a comer? Cosas sencillas, pero empieza a trabajar en un acuerdo. Y si no hay acuerdo, dijimos, preséntalo delante de Dios juntos, no separados, juntos, vamos a orar por esto. Y vamos a dejar que Dios intervenga en cada una de estas cosas. Padre, varón, necesitas tomar ese sacerdocio que Dios te ha dado para restaurar tu casa, para restaurar tu matrimonio. Necesitas tener cuidado sobre ellos. Amén. De verdad que yo esta mañana estaba pensando cuántas cosas hubiésemos evitado, ¿no? Cuántos errores hubiésemos evitado si de jóvenes hubiésemos tenido alguien que nos dijera eso. Por eso a los jóvenes, de verdad que tomen nota de las cosas, ¿sí? Y no de Marisol y Gabriel Goffman, que tenemos muchos errores, sino de la palabra de Dios, ¿sí? Porque esto es fundamentado. Esto es como que hoy les estamos diciendo, ok, esta es la práctica, ¿sí? Este es lo que el Señor nos guió a hacerlo. Y hasta aquí el Señor nos ha sostenido, ¿sí? Hemos tratado de salir corriendo una y otra vez, pero el Señor nos ha sostenido. Bueno, yo más correr que Él, pero bueno. Pero el Señor es bueno. Tranquilo, acuérdense. Sí. Pero mira lo que dice, vamos a ir terminando con lo que dice la palabra del Señor, Marcos 3:25, ¿sí? Y dice así la palabra del Señor. Y usted lo debe haber escuchado. Dice, si una casa está dividida contra sí misma, anótelo para que lo ponga en su nevera y lo empiece a orar. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Otra versión dice, tal casa no prospera. Y eso es tan simple, pero tan profundo, ¿verdad? ¿Usted quiere prosperar? ¿Usted quiere que las cosas le vayan bien? ¿Usted quiere el gran sueño americano? Que no existe, by the way, pero bueno. ¿Usted quiere ir para arriba? ¿Quiere tener una familia donde usted pueda sentir que es su lugar, donde puede encontrar un poco de tranquilidad?
Sí, estoy hablando de una familia de todo tipo, estoy hablando de una mamá con sus hijos, estoy hablando de un padre soltero también, no solamente exclusivamente de un matrimonio. Si usted quiere tener eso, dice una casa dividida contra sí misma, ¿sí? No puede prosperar. Y eso es lógico. Si el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo, no vamos para ningún lado. Si no podemos estar de acuerdo con nuestros hijos, no vamos para ningún lado. Hasta como decía mi esposo, si mi mamá estuviera en mi casa hasta con la suegra, ponernos de acuerdo. Si para dónde es que vamos. La palabra del Señor es así, punto. Si la palabra del Señor lo dice, se cumple, hermanos, ¿sí? Entonces, este es un buen tiempo para que podamos pensar cómo está nuestra casa. Miren, recién el Señor me llevaba en la mente a la palabra. Cuando doy consejería a los matrimonios, normalmente hay un solo principio para los novios en cierta manera, pero hay un solo principio que la palabra de Dios dice. Él no te va a decir, Dios nunca te va a decir, mira, elige la rubia, elige la morocha, elige así. Dios nunca te va a decir eso, no te va a dar esos detalles. Lamento desilusionarte, Dios no te lo va a dar. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Pero te da un solo principio y habla de unidad, habla de acuerdo. Dice, no te unas en un yugo desigual. Es el único consejo que se le da a los jóvenes, a las parejas. No te unas en un yugo desigual. ¿Sí? Un día mi esposa fueron, cuando recién nos estábamos conociendo, ella fue a hablarle a alguien, no, sabes que estoy ahí hablando con Gabriel, ¿sí? Y alguien le dijo, literalmente alguien le dijo, Gabriel. No, Gabriel, no, olvídate, dice, si ese tuvo de novias a todas las, no me estoy mandando a la parte, pero sí se lo dijeron. Pero no era cierto. Era conocido en la zona, hermanos. Era conocido. No es cierto, no era tanto, no era para tanto. Era una o dos novias. Acuérdense que tenía cabello largo. Acuérdense que hacía. Quedamos que no nos íbamos a humillar públicamente. ¿No? Este es un acuerdo. Ay, padre. Tengo fotos todavía de cómo tenía pelo. Ahora se transformó todo ese pelo en sabiduría. Pero recuerdo que le dijeron, le hablaban, le decían eso, ¿no? Le dijeron eso ahí mismo. Pero a propósito de eso, en esos tiempos, yo quise honrar esa palabra que a mí me dio mi pastor. Porque de pronto tenías oportunidades de otras chicas. Todas eran más feas que ella, todas. Pero yo quise honrar la palabra. Y el Señor me dijo, no te unas en un yugo desigual. Busca a alguien que pueda servir a tu par. Busca a alguien que crea en Jesús. Y ese fue el primer acuerdo, aún casi sin conocerla, fue el primer acuerdo que yo hice con Dios. Yo quiero a alguien que te honre a ti, que te ame a ti. Así que jóvenes, cuando escojan quién va a ser su esposo, su esposo, acuérdense de este principio que dice la palabra de Dios. Es el primer acuerdo que van a tener en su matrimonio, en su familia. Es honren a Dios buscando a alguien, no se unan en un yugo desigual, porque después vienen consecuencias fuertes. Este texto que acaba de leer mi esposa habla de que una casa nunca va a prosperar Si está dividida. Si está dividida, si hay un corazón dividido, si hay cosas que no resolvemos. Y yo creo que hoy es un buen tiempo para decir, quiero llevar mi familia de una manera distinta. Es más, no te conformes. Hay personas que creen que su matrimonio está bien y que es normal pelearse, discutir, estar enojados, que eso ya va a pasar. Pero sabes, a veces termina la cosa explotando porque es como una gotera constante. Los problemas son una gotera constante. Y un día uno u otro explota o viene una crisis mayor o Satanás sabe cómo destruir tu matrimonio a través de eso. Entonces hoy es un buen día para tomar el toro por los cuernos y al diablo por los cuernos también. Y empezar a decir, a partir de hoy, nosotros queremos en nuestra casa vivir bajo los principios de los acuerdos, de lo que Dios diga para nosotros, en nuestras relaciones. Y creemos que Dios lo va a hacer y va a cambiar nuestras vidas y va a cambiar nuestras
familias. Queremos orar en este tiempo por tu casa y por tu familia. Domingo pasado hemos orado. Hoy queremos orar por tu casa, por tu familia. Quizás haya alguien que no está aquí hoy, un esposo, hijos, padres que no están aquí hoy, y tú puedes levantarte hoy a empezar a orar por tu casa y por tu familia. Pero en tu vida, déjame decirte algo, Dios quiere traer sanidad a tu vida. ¿Sí? Si hasta hoy día, por algo no resuelto, has guardado rencor, hoy Dios quiere traer sanidad a tu corazón. Hoy Dios quiere traer sanidad. ¿Sabes? Las lágrimas que nosotros derramamos por las heridas que nos provocamos no valen la pena. Terminan destruyendo nuestra casa. Así que yo quiero invitarte hoy a que hoy tengas un nuevo comienzo en tu vida, en tus planes, en tu casa, en tu familia, en tu relación con tus hijos, con tus padres, con tu esposa, tu esposo. Empieza a trabajar de una manera distinta. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no prospera. Nunca va a prosperar. La prosperidad y la bendición, la sanidad y la salud vienen a través del acuerdo. Solamente a través del acuerdo. Yo quiero invitarte a que cierres tus